Capítulo 12. La búsqueda infinita, fe, verdad y la fragilidad humana. La taberna del Pelícano, un refugio de espíritus inquietos y almas perseguidas, vibraba aquella noche con el murmullo de voces que debatían sobre la verdad, la belleza y la libertad. Entre la penumbra de las lámparas de aceite y el aroma del vino especiado, se abrió la puerta con un crujido que atrajo la atención de los presentes. Un hombre de porte extraño cruzó el umbral. Vestía hábitos sufís, los ropajes de aquellos monjes islámicos que buscaban la verdad a través de la contemplación y la mística, alejados del lujo y las distracciones del mundo. Pero su semblante oscilaba entre la preocupación, el desconcierto y un estado de alerta que revelaba a alguien en fuga. El hombre se acercó al tabernero y, con voz mesurada pero cargada de urgencia, pidió: «Necesito una habitación discreta, buen hombre. He viajado con prisa y en la sombra». Diógenes, el tabernero, observó al recién llegado y, con su hospitalidad característica, pidió a la señora de la casa que preparara una habitación discreta. Luego, con su habitual ironía, se dirigió a los parroquianos. Aquí, en la taberna del Pelícano, la confianza y la discreción son nuestro pan de cada día. No es la primera vez que un pensador llega huyendo de la censura. Si algo proclamamos aquí, es la libertad. Libertad de expresión, de creencia, de cátedra, y sobre todo, la lucha por la libertad misma. Los asistentes asintieron con miradas cómplices. Solón, el intrépido aspirante a sabio, se acercó al viajero y, con una voz serena, le habló: «Puedes quitarte la capucha, hermano. Aquí no hay inquisidores, solo amantes del pensamiento». Ya con la confianza de que se encontraba entre más buscadores de la verdad y la libertad, se quitó la capucha. Al descubrir su rostro, algunos quedaron boquiabiertos. Era Encina, Avicena, el gran médico y filósofo, que ahora buscaba refugio en la taberna, lejos de la tiranía que lo perseguía. Solón, con reverencia, elogió su inmensa contribución al mundo del conocimiento, pero al notar la preocupación en su semblante, preguntó: «Maestro, ¿qué nubla tu mente esta noche?». Avicena suspiró y, tras beber un sorbo de nab, respondió: «Huyo, sí, pero no solo de la tiranía política. También de otra clase de opresión, una que esclaviza el pensamiento y la voluntad. La tiranía no es solo el yugo de un monarca injusto, también se manifiesta en la censura, en la limitación de nuestras libertades. Hoy, el hábito místico me permitió escapar, pero ¿cuántas veces debemos escondernos para hacer operativa la ciencia, la filosofía, incluso la fe misma?». Hizo una pausa, como si dudara en revelar el verdadero peso de su angustia. «Sin embargo, no es esto lo que más me atormenta esta noche. Vengo de la casa de un enfermo de sífilis». El murmullo se hizo silencio. Solón, con curiosidad, hizo un breve apunte sobre cómo la enfermedad era estigmatizada en la Edad Media, vista como castigo divino por el pecado carnal. «Y por esa misma razón», continuó Avicena, «mi paciente ha rechazado mi tratamiento. Prefiere entregarse a la voluntad de su Dios, creyendo que solo él decidirá su destino». Diógenes soltó un bufido, mientras Solón meditaba sobre aquella revelación. «Es curioso», dijo Avicena, «cómo el hombre se debate entre la lucha por su existencia y la sumisión a una creencia. Me pregunto si la fe es un bálsamo necesario o una venda que cubre los ojos del entendimiento». Solón frunció el ceño, y con el fervor del aprendiz que se enfrenta a una cuestión eterna, lanzó su interrogante al aire cargado de expectación. ¿Necesita el hombre creer en Dios, maestro? ¿O acaso la fe es solo un reflejo de su miedo a la verdad? Avicena entrecerró los ojos, como si sopesara el peso de aquellas preguntas. Giró lentamente su copa de nab de entre los dedos, dejando que el líquido trazara un círculo en la luz tenue de la taberna. Luego, alzó la vista y habló con la cadencia de quien ha meditado largamente sobre el asunto. «La fe», murmuró. «La fe es un anhelo, una búsqueda y, a veces, un refugio. No todos los hombres creen en Dios por el mismo motivo, Solón. Algunos lo hacen por tradición, otros por necesidad. Hay quienes buscan en la divinidad respuestas que su razón no puede alcanzar, y quienes, al contrario, se aferran a la creencia para evitar las preguntas que les aterran». Hizo una pausa y apoyó las manos sobre la mesa, inclinándose levemente hacia su joven interlocutor. «Pero la fe no siempre es el enemigo de la verdad. A veces, la fe es el primer paso hacia ella. El problema surge cuando se convierte en una cárcel, cuando en nombre de Dios se impide el pensamiento, cuando la creencia se vuelve dogma y el dogma se impone con hierro y fuego». Miró a su alrededor, como si temiera que su siguiente afirmación resonara más allá de aquellas paredes.
Yo he visto cómo los hombres justifican su ignorancia con la fe. Mi paciente de esta noche prefiere entregarse a la voluntad de su Dios antes que luchar por su vida. ¿Es eso fe, o es resignación? ¿Es entrega, o es miedo? Solón frunció el ceño, meditando las palabras de Avicena. Diógenes, que hasta ese momento se había mantenido en silencio, dejó escapar una risa seca y golpeó la mesa con la palma abierta. Ja. Los hombres creen en dioses porque temen mirar demasiado profundo en el abismo del pensamiento. Y si no es un dios, es otro ídolo, el rey, la tradición, la costumbre. Se aferran a lo que los hace sentir seguros, aunque esa seguridad sea una mentira bien contada. Avicena lo miró con una leve sonrisa y volvió a dirigirse a Solón. Entonces dime, joven buscador, si el hombre no necesita a Dios, ¿qué lo sostendrá cuando el miedo lo asalte? Porque tarde o temprano, toda razón, por más fuerte que sea, se enfrenta a la noche oscura del alma. La señora de la taberna se acercó con la tranquilidad que solo el paso del tiempo puede conferir a los movimientos de una persona acostumbrada a manejar la cotidianidad de la vida. Antes de que Solón pudiera responder a la pregunta planteada por Avicena, ella le entregó un plato humeante lleno de cuscús, aceitunas, pan árabe y un guiso de cordero sazonado con una mezcla de especias como el comino, el azafrán y la canela. De la mesa del fondo, Alfarabi me ha pedido que le lleve este platillo, dijo con suavidad, haciendo un leve gesto con la cabeza hacia donde Alfarabi y su grupo se encontraban. Alfarabi, con la excusa de los alimentos, le dijo, amigo y cena, nadie puede pensar con el estómago vacío, y se acercó a la mesa, acompañado de Karl Pape, Ernst Black y Francis Bacon. Alfarabi, con su mirada profunda y serena, comenzó a hablar. ¿Es la fe una forma de conocimiento o simplemente una expresión del deseo humano? En mi opinión, la fe debe ser considerada como una forma primitiva de conocimiento. No es simplemente el resultado de un deseo, sino el motor inicial que nos permite dirigir nuestra mente hacia la búsqueda de la verdad, aunque esa verdad sea incierta al principio. Pape, ajustando sus gafas, se recargó un poco hacia adelante, como si el tema lo invocara a una de sus habituales refutaciones. Pero, ¿cómo podemos llamar a la fe conocimiento si no podemos someterla al escrutinio de la falsabilidad? Para mí, el conocimiento comienza con la duda, con la disposición a cuestionar todo, incluso nuestras creencias más firmes. La fe, en ese sentido, se opone al pensamiento crítico y científico. La fe es un obstáculo para el verdadero conocimiento. Bacon, que siempre busca el lado práctico de las discusiones, intervino en tono reflexivo. Aún así, debemos reconocer que incluso la ciencia se basa en una fe implícita, la fe en el método científico. No podemos probar que el método es infalible, y sin embargo, lo seguimos porque es lo que nos ha conducido a los avances más significativos en el conocimiento humano. Así que, en cierto sentido, la fe es esencial incluso en la búsqueda de la verdad, aunque sea en la forma de confianza en nuestro propio razonamiento. Ernst Black, más inclinado a la especulación filosófica sobre el futuro y el potencial humano, se inclinó hacia adelante y agregó: creo que la fe, más que un obstáculo, puede ser la base misma de nuestra esperanza. No es solo un deseo ciego, sino una forma de anticipar lo que podría ser, de imaginar un futuro mejor. La esperanza es un tipo de fe proyectada hacia lo que aún no es, pero que aspiramos a ser. Solón, que había estado escuchando atentamente, aprovechó la pausa para lanzar una nueva pregunta, mirando a Avicena con una curiosidad casi palpable. Avicena, tú sostienes que la fe es el primer paso hacia la verdad. Si es así, ¿cuándo deja de ser un medio y se convierte en un obstáculo? Avicena tomó un momento para reflexionar mientras observaba el plato frente a él, antes de responder. La fe no es un fin en sí misma, es una herramienta. Pero como todo instrumento, puede corromperse si no se dirige adecuadamente. Cuando la fe se convierte en dogma, cuando dejamos de cuestionar lo que creemos, entonces deja de ser un medio y se convierte en un obstáculo para el progreso del conocimiento. La fe debe estar acompañada de razón, de reflexión, o corre el riesgo de atarnos a la oscuridad. Pape sonrió levemente, como si esa respuesta confirmara su argumento anterior. Exactamente, Avicena. La fe, cuando se convierte en algo no cuestionado, se transforma en superstición, y la superstición no puede ser un camino hacia la verdad. Diógenes, el tabernero, quien había estado observando desde la barra con una copa de licor en mano, no pudo evitar intervenir. Si los dioses existieran, dijo con tono mordaz, no necesitarían que los hombres los defendieran. Su mirada burlona se dirigió a cada uno de los presentes. Los vivos ponen su fe en Dios por miedo a la muerte,
pero ¿no es la muerte lo único cierto en este mundo? La creencia en lo trascendental, esa necesidad de algo más allá, no es más que un intento de burlar lo inevitable. Ernst Bloch frunció el ceño ante las palabras de Diógenes, pero fue Bacon quien tomó la palabra rápidamente. Es cierto que la muerte es el gran misterio, el final inevitable. Pero eso no significa que todo lo que hacemos en vida deba ser dirigido únicamente por esa certeza. La moral, la bondad, la compasión, incluso el sacrificio, surgen en gran medida del deseo de mejorar nuestro presente, no del miedo a lo que viene después. Solón, que siempre se esforzaba por mantener el flujo de la discusión, intervino nuevamente. Entonces, si la esperanza surge del deseo de mejorar nuestro presente, ¿es posible tener esperanza sin fe? ¿O toda esperanza requiere, al menos, alguna forma de creencia, aunque no sea en lo divino? Al-Farabi, con su tono tranquilo, respondió. La esperanza no tiene que estar necesariamente vinculada a una fe religiosa. Puede estar basada en la confianza en la capacidad humana para mejorar, en el progreso, en la construcción de una vida más justa. Pero incluso esa esperanza es, en su forma más pura, un acto de fe, la fe en la posibilidad de un futuro mejor. Y sin embargo interrumpió Pape, esa esperanza, si no está fundamentada en pruebas y evidencias, no es más que un sueño, una ilusión. La fe, en cualquier forma, siempre debe ser cuestionada, siempre debe estar sujeta al análisis crítico. La señora del mesón, con su porte elegante y sereno, se acercó nuevamente a la mesa, trayendo más copas de licor, mientras la conversación seguía fluyendo. Solón, que siempre había sido observador, no pudo evitar hacer un comentario que reflejaba tanto la admiración por su presencia como la profundidad del tema que estaban tratando. Es curioso, dijo Solón con una ligera sonrisa, mirando a la señora mientras servía, vuestra belleza, señalando a la mesonera, es como el ideal de la vida saludable, ese concepto etéreo que buscamos con tanto empeño. Es el reflejo de la fe en un cuerpo eterno, en una juventud que nunca se desvanece, la esperanza personificada en la forma humana. Al-Farabi asintió lentamente, reconociendo el punto que Solón había planteado. Así como buscamos en la belleza una idea de perfección, buscamos en la fe un ideal de trascendencia. Y sin embargo, tanto la belleza como la fe son transitorias, efímeras. Lo que permanece es la lucha por entender, la búsqueda de la verdad. Mientras la discusión se volvía más densa y las copas de licor se vaciaban lentamente, Solón observó a Avicena con una mirada crítica, pero también de admiración. Finalmente, después de un largo silencio, habló, su tono sereno pero firme, como si cada palabra tuviera que estar medida, como si estuviera desglosando una ecuación moral. Maestro Avicena, he estado pensando sobre tus palabras, especialmente sobre tu paciente. La fe, la esperanza, todo esto, se puede ver desde múltiples enfoques. Como bien ha señalado, el hombre busca respuestas en la divinidad, pero hay algo que me inquieta profundamente. El hombre, en su fragilidad, debe avanzar, no puede seguir encadenado a antiguas creencias. Si continuamos creyendo en la fe como un refugio ciego, nos estamos condenando a una visión arcaica del mundo, algo que, en lugar de iluminar el camino, nos lleva a la oscuridad. Solón hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran en el aire. Luego, con una ligera inclinación hacia adelante, continuó. La fe y la esperanza, en muchos sentidos, son como las viejas estructuras de un régimen que ya no sirven a los nuevos tiempos. Es cierto que la fe puede ser un paso inicial en la búsqueda de la verdad, pero la fe ciega, esa que se aferra a dogmas sin cuestionarlos, ya no tiene cabida en un mundo que exige conocimiento, que exige evidencia. Debemos cruzar a un nuevo régimen, uno basado en el saber, en el entendimiento crítico, donde las decisiones se toman no por temor o esperanza vacía, sino por la reflexión y la acción responsable. Avicena escuchaba atentamente, sus ojos entrecerrados, como si viera más allá de las palabras de Solón. No digo que la fe y la esperanza sean inútiles, maestro. No me malinterpretes. Son esenciales, pero deben evolucionar. Deben estar acompañadas de una profunda comprensión de nuestras circunstancias y de la naturaleza humana. El verdadero progreso no viene de la caridad ciega, sino de una caridad iluminada por el conocimiento, una caridad que surge de entender las necesidades del otro, y de actuar sobre ellas de manera práctica. De ahí surge lo que yo llamo la marcha del hombre. La fe, la esperanza, y la caridad, desde la antigüedad, no eran solo conceptos abstractos. Eran un caminar, un proceso de transformación. Son lo que le dan sentido a nuestro destino. Avicena asintió, como si las palabras de Solón resonaran en su interior.
Es curioso, dijo, casi para sí mismo, como la comprensión de la fe puede ser una vía para la mejora, siempre y cuando no nos quede estancada en una etapa primitiva. Si la fe nos lleva a la acción, a la mejora de las condiciones de los demás, entonces tiene sentido. Pero cuando se convierte en un refugio pasivo, cuando se renuncia al conocimiento y se deja todo en manos de lo divino, estamos abandonando el poder de decisión que nos ha sido dado. Solón, al notar la complicidad en las palabras de Avicena, agregó con énfasis: precisamente, el hombre debe actuar, no solo esperar. En tu caso, con el paciente, el abandono de la ciencia y la razón en favor de la fe no es una opción. ¿Cómo podemos ayudar a alguien si no ofrecemos lo mejor de nuestra humanidad? La fe debe ir acompañada del conocimiento, de la acción compasiva. Solo entonces podremos comprender el verdadero significado de la esperanza. Avicena miró su copa de nab, pensativo. Tal vez es cierto, respondió, tal vez este es el reto, encontrar el equilibrio entre lo que se cree y lo que se sabe. Quizás mi paciente ha elegido lo que él considera la forma más honorable de enfrentar su destino. Pero yo, como médico y filósofo, tengo la obligación de ofrecerle una opción diferente, una basada en lo que sé, en lo que he estudiado y comprendido. En última instancia, nuestra responsabilidad es transformar el sufrimiento en conocimiento y en acción. Solón, con una mirada firme, concluyó. Y esa transformación es el verdadero propósito. La fe, la esperanza y la caridad, vistas bajo una luz más amplia, deben ser los motores del conocimiento, de la toma de decisiones. No podemos permitir que el miedo o la ignorancia decidan por nosotros. Debemos cruzar el umbral del viejo régimen y abrazar un futuro donde el saber sea el faro que guíe nuestros pasos. Ambos se quedaron en silencio, meditando sobre el peso de sus palabras. La taberna, con sus murmullos de conversaciones paralelas, parecía alejarse un poco mientras las reflexiones filosóficas de Avicena y Solón seguían resonando en el aire.